Bueno, ahora sí, hemos vuelto con más Plástico Cruel, con este temón de Tom Waits, a.k.a. Tomás, espera. Tomasito quizá, espera. Tomasito. Sí, el primer chiste que tiré, Tomasito espera, pero lo importante aquí es que usted no va a tener que esperar más porque ya estamos en comunicación con Ricardo Romero. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás bien? Sí, perfecto, ¿cómo andan? Bien, Ricardo, gracias por la comunicación. Ya nos hemos comunicado bastantes veces de Plástico, te iba a presentar, pero ya nuestro público, por si hay alguien Pero nuevo. el público se renueva. Ricardo es escritor, es docente, es editor, es guionista, hace un montón de cosas. Tiene publicado 20 millones de novelas en las que ya indagaremos ahora. Pero bueno, la conversación fue un poco por la excusa de la reedición de Perros de la Lluvia por Azogue Libros. Aquí esta hermosa edición. Nos vamos a meter un poco en la novela, Ricardo, pero preguntarte de entrada cómo fue para vos algo que es bastante atípico, que es meterse en un texto que ya tenía casi 15 años, si no me equivoco, 2011. ¿Cómo es el proceso de reescritura? ¿Cómo te metés ahí? ¿Qué cosas nuevas encontrás? Si había otro escritor, si varía mucho eso, ¿cómo es? Sí, en principio 2011 salió. Yo la verdad es que la escribí entre ponele 2006 y 2008. Claro. Demoró en salir porque después empezó a aparecer la trilogía y como que le di prioridad a eso, pero de hecho decidí terminarla para poder escribir la trilogía porque si empezaba la trilogía no la iba a terminar nunca y esta es una novela que me llevó bastante tiempo. Y reescritura no hubo particularmente, sí ajustes y retoques más a nivel de limpieza por ahí de texto más sintáctico, o sea, era un muchacho muy entusiasta, entonces por ahí había que sacar algunos adjetivos o simplificar algunas construcciones. No tanto para que sea más simple, sino para quitarles a veces un poco de solemnidad. Pero al mismo tiempo yo entré al texto la verdad con miedo, ¿no? Dice, ¿con quién me voy a encontrar? Y dije, pará. Dentro de todo soy consecuente, o tal vez soy simplemente obsesivo y sigo pensando en las mismas cosas. Y hay como un recorrido ahí con el que puedo reencontrarme. Así que fue más amable de lo que yo esperaba el reencuentro con el texto. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Pedro te saluda. Sí, al menos para nosotros que tal vez nos habíamos acercado a tu obra con textos más recientes, encontrarnos con esto fue una sorpresa y al menos se nota el mismo trabajo con la lengua y con la palabra de varias de tus novelas. Me parece, a mí me gustó mucho Perros de la Lluvia. Le encontré muchas cosas cercanas a Big Rip en cuanto a esa construcción de historias, de varias historias, de personajes que están atravesando un momento donde no sabes si en cualquier momento explota todo o no, y que sin embargo se van cruzando, se van tejiendo distintas historias de una manera súper enriquecedora. Tal vez Big Rip es una apuesta más cercana al fantástico, o la extrañeza es mayor que en Perros de la Lluvia, pero ¿notás esa cercanía? Sí. De hecho, yo creo que puedo considerar a Perros de la Lluvia como un primer intento de hacer algo con muchos personajes, porque en realidad el primer intento para Big Rip es anterior a Perros. Y obviamente no le encontraba la vuelta, no sabía qué hacer con eso, era muy distinto a lo que terminó siendo. Pero me encontré con esta posibilidad de organizar todo en esta noche de lluvia, con estos personajes que fueron apareciendo, y la ciudad, ¿no? Que cuando la empecé a escribir yo todavía estaba en Paraná, pero ya estaba por irme, y era una manera de cerrar cuentas un poco también con la ciudad. Bueno, eso también me interesaba preguntarte. La novela, para quienes no lo han leído, transcurre en Paraná, transcurre en una noche. Comienza, no sé si a las 11, 12 de la noche y la noche va avanzando, y eso, como decíamos un poco, son una noche lluviosa y son diversos personajes que van entretejiendo sus historias. Preguntarte un poco por Paraná, que está muy presente en el texto,
tu ciudad de origen. Vos te fuiste a vivir a Capital en el 2002, ¿no? ¿Qué hay en tu, digamos, a ver, la pregunta tal vez sería si vos crees que vos podrías haber construido la obra que construiste si te hubieras quedado, en términos de cómo funcionan los centros literarios, y qué sentís que te ha dado, si se quiere, la periferia, yendo a estos conceptos, en tu literatura, si es que hay algo que decís. Yo todavía trabajo, si bien hace mucho tiempo que estoy acá, en realidad ya podría decir que llevo la mitad de mi vida acá. Sí, mucho tiempo en Buenos Aires, pero de todas maneras sigo trabajando de provinciano cuando me conviene. Y yo creo que en principio yo viví en Córdoba también, que por ejemplo Big Rip, la ciudad, si bien son muchas ciudades que se superponen, la ciudad originalmente es Córdoba. Y me parece que me ha dado cierta versatilidad de movimiento a la hora de imaginar distintos paisajes y hacer distintos recorridos. Y me parece que no estoy tan... no he tenido que desarmar la idea de que estoy en el centro del mundo, porque nunca estuve en el centro del mundo. Muchas veces se perciben algunas escrituras más porteñas, más de Buenos Aires, que... O sea, el problema no es que escriban sobre Buenos Aires, ni mucho menos, pero sí que en la construcción de esos mundos no hay una respiración que te permita entender que eso es solo una parte de un mundo mucho más vasto y que además atraviesa esa Buenos Aires y pasa de largo y sigue y hay otro y uno puede perderse por ahí. Me parece que hay una mirada yo creo que empezando desde los escritores de provincia de los 60, de los 70, ya que no escribían esa idea de literatura regionalista, que a mí siempre me molestó esa idea del regionalismo, porque eso solo se atribuye desde el centro hacia la periferia. El centro nunca dice soy regionalista porque solo hablo de acá. Entonces, bueno, me parece que desarmar esas cosas fue muy natural, porque el hecho de vivir en distintas ciudades en todas mis etapas más formativas, ya me predispone para... O sea, yo estoy en Buenos Aires, sí, hace la mitad de mi vida, pero creo que podría irme a Buenos Aires tranquilamente también. Sí, del otro día hablábamos sobre Saer y sobre esta noción de que logró escribir de alguna manera no regionalista y esta zona y cómo construyó, digamos, acercándose a lo que era el realismo, pero con una construcción del lenguaje que un poco lo corría del género, de esa noción. ¿Cómo haces vos a la hora de escribir las ciudades y esas zonas que pensás, tanto en Paraná como pensaste Córdoba? ¿Cómo las vas trabajando? No sé si hay una única manera, no, sé que no hay una única manera. Tal vez lo más estable sea tratar de construir una mirada un poco extranjera. Me interesa la idea del extranjero en las ciudades. Mi primera vez en una ciudad siempre es... siempre la recuerdo con mucho cariño, cualquier paseo, porque una de las cosas que me gusta hacer es caminar, y sobre todo caminar en ciudades que no conozco. Me parece que es muy estimulante, me gusta mucho, y cuando uno logra en el trajín de los días, una mañana de otoño, y tiene que ir a hacer un trámite a un lugar de la ciudad al que no ha ido, o hacer algo en algún lugar, y moverte por la ciudad y volver a mirarla, porque uno muchas veces deja de mirarla, ahí se activa algo que a mí me interesa, ¿no? De la deriva. Y después también la idea de que de las ciudades superpuestas en el tiempo, ¿no? Porque uno da por sentado que las cosas que uno ve están, sobre todo en una ciudad, están desde siempre. Y yo me acuerdo que cuando me puse a leer un poco sobre Buenos Aires para Historia de Roque Rey, o sea, me sorprendí que la 9 de julio hacía el último tramo el 9 de julio se hizo en los 70. Yo ya había nacido cuando se hizo el último tramo de la 9 de julio. Y uno la ve ahí a la avenida
y pareciera que hace mucho que está. Entonces, ver cómo se superponen las arquitecturas, cómo se mezclan, es algo que siempre me atrajo. Sí, hay algo también que me pasó con Perros de la Lluvia, que me pasa con varios de los libros de Ricardo, que es como si sintiera lo que ocurre en Perros de la Lluvia, esos encuentros fortuitos, la aparición del bar, digamos, ¿no? Del bar, del café, de ciertos espacios de encuentro, es como si el tiempo, el presente actual en el que estamos, fuera cosa medio que se va perdiendo. Y si bien, digamos, permanecen y en las ciudades están esas marcas, hay algo del encuentro fortuito, del encuentro de casualidad, que hoy las redes y un montón de cosas del presente como que van como limitando. ¿Sentís que puede haber algo de eso y que por más que sean, digo, de un mundo que conocimos y que está ahí todavía, casi como si fuera un mundo que ya está yéndose un poco? Es interesante lo que decís. Tal vez creo que lo primero que nos está haciendo nuestra forma de relacionarnos con el mundo desde las tecnologías es prepararnos menos para el azar, para identificarlo y para vivirlo, ¿no? Me parece que estamos tan atentos a lo que hacemos de una manera que no necesariamente es rica, ¿no? Uno dice o vive las cosas y las cuenta mientras las está viviendo y sabe más o menos dónde está todo el mundo en casi todo momento, cree, mejor dicho, que sabe eso. Entonces, lo azaroso, cuando uno enfrenta el azar, me parece que a veces se pierde. Una de las cosas que para mí, bueno, eso está en Big Rip, la figura del desconocido, ¿no? Encontrarte con un desconocido y establecer algún tipo de vínculo que no necesariamente tiene que desarrollarse después y transformarse en alguna relación específica. Pero ese contacto, ese cruce azaroso para el lado podemos pensarlo para el lado de la tragedia, como para el lado de la bienaventuranza, pero esos cruces siempre me parecen muy, muy enigmáticos, muy valiosos. Me gustan particularmente llevar a los personajes y trato de pensar en personajes que están atentos a esa posibilidad, ¿no? Sí, me voy a cualquier lado, pero hace un rato estuvimos charlando del indio y en muchas de las historias de gente está eso, ¿no? De encontrarte con algo absolutamente desconocido, digamos, ¿no? De Los Redondos, de decir, uy, escuché eso y dije, ¿qué es esto? O los vi en vivo. Y tal vez hoy es eso, es un tiempo que abre menos el espacio al encuentro fortuito o a la casualidad. Ricardo, Sí, perdóname que Sí. te interrumpa. Yo no sé si abre menos el espacio. Yo insisto en que nosotros estamos menos preparados para detectar dónde están esos espacios. Bien. Pero, ¿a qué crees que se debe eso, digamos? ¿A cierta invasión tecnológica que nos imposibilita de alguna manera darle bola a esos espacios? ¿O cuál crees que es el...? Yo creo que es una combinación de factores, pero podríamos pensar también que el paisaje ha cambiado y es un paisaje que está muy formulado, muy estatizado, digamos, estratizado, y pareciera que lo conocemos, ¿no? Y pareciera que ya vienen con su signo puesto y nosotros nos relacionamos de esa manera con esas cosas. Yo venía pensando por algo que estaba escribiendo, pero también ahora apareció esta película Backrooms, Sí. y todavía no la vi, pero el tráiler que me lleva hacia un género que a mí me gusta mucho, que es el terror, hacia lo ominoso, pero al mismo tiempo me genera, no sé, tendré que ver la película, pero el tráiler lleva mucho hacia el terror, ¿no? Te promete eso. Sí. Y yo pensaba que el Backroom, cuando aparece como espacio liminal, cuando aparece como espacio que es como una salida de la realidad, y si los personajes caen ahí y después hacen todo lo posible por volver a la realidad, pero no hay lugar más complicado y terrorífico que la realidad. Entonces el Backroom debería ser también un espacio posible para que pasen otras cosas. Sí. Pero lo asociamos enseguida a esa otredad amenazante, digamos, y ya tiene ese signo. Y entonces, cuando uno anda por la ciudad, como si los espacios que uno no conoce a priori fueran amenazantes. Y no posibilidades de que pasen otras cosas, ¿no? Algo así. Sí.
Sí, yo pienso en esto de Backroom, que también comparto que la tengo que ver, que hay algo que todavía no me sé explicar por qué me está repeliendo un poco de ir al cine. Primero creo que esto del terror, pensado más básicamente y quizás de forma más aburrida, responde también a una lógica medio de mercado, de decir, bueno, tenemos que hacer agarrar a las personas por algún lado. Pero me quedo pensando en esto, es verdad, de que siempre lo desconocido tiende a ser lo amenazante. Y cómo interviene en esa zona esto que ya hemos hablado muchas veces del Weir, y de que lo extraño no tenga que ser necesariamente lo terrorífico, digamos. De que haya algo extraño que rompe ciertas lógicas de la realidad, pero que no tenga que ser el terror. De todas maneras pienso que es difícil construir eso, porque ¿dónde está el atractivo, digamos, en esa extrañeza? Digamos, el atractivo plenamente narrativo. Claro, hay que ver qué tipo de extrañeza estás tratando de construir, pero si uno evita el aspecto sugestivo y sensual de lo extraño, lo empobrece. Si solamente le dejamos la lógica de lo siniestro o de lo amenazante, para mí nos estamos siempre perdiendo mucho, y me parece que también hay un aspecto político ahí, no solo poético, sino o sea, son personajes que se caen de la realidad y que entran en una especie de laberinto que ya no está en la literatura. O sea, El lugar del hebrero ya es una novela de Backrooms, si se quiere, ¿sabes? Pero para mí son lugares, uno quiere perderse ahí, querés seguir viendo qué hay en la otra habitación, aunque sepas que vas a encontrar exactamente lo mismo. Y vas a ir a esa habitación y después vas a ir a la próxima también, ya sabes que vas a encontrar exactamente lo mismo, pero ahí hay algo y hay algo que te está pasando a vos. Si yo, cuando vuelve a la realidad, voy a hacer el mismo o simplemente voy a respirar aliviado porque salí de ahí, sí. Me parece un poco condescendiente con la sensibilidad de la gente, digamos. Y además volver a la realidad como si la realidad fuera la panacea. Ahora, dejate joder, ¿no? Sí, pienso también que no solo es el miedo y no solo que es que te produzca miedo, y a la misma vez curiosidad, como si uno piensa, claro, yo voy a querer seguir metiéndome, investigando más. Se me vino a la cabeza, hablando de cine, Color Out of Space, basada en el cuento de Lovecraft. Pienso que mucho de aquello que viene, o en este caso el backroom, que uno entra, pero si no lo que se nos, digamos, pone enfrente y se nos impone, termina conduciendo hacia la locura generalmente en la literatura también. Lo desconocido se asocia automáticamente a la locura, que es un razonamiento lógico, pero es muy difícil salir de ahí, porque yo no me volvería loco si de repente me rompes las reglas del mundo tal cual las conozco. Sí, o sea, volverme loco o tener que aprender a moverme y a improvisar en un mundo que no conozco. Yo creo que una de las diferencias más interesantes, por categorizar un poco, ¿no? Tal vez sea un poco simplificador lo que voy a decir, pero entre el Weir y el tradicional y el New Weir tiene que ver con quitarle el signo negativo a lo extraño, ¿no? La polarización entre bien y mal, las diferentes categorías morales o religiosas que siempre había en el fondo, desde Machen en adelante, me parece que hoy podemos encontrar una literatura, e incluso un cine también, en donde esos signos ya no son tan claros, y en donde pasan cosas en diferentes espacios, que pueden ser esto que decías vos, sí, lo que viene de afuera, lo que sale de la naturaleza misma, y estos espacios más fantasmales, si se quiere, no necesariamente amenazan nuestra condición. Sí amenazan las convenciones de lo real, lo que nosotros creemos. Bueno, eso sí lo amenazan, pero está bien, dale, vamos a ver qué más hay, cómo podemos tratar de leer esto en lo que nos movemos y vivimos sin esa cartografía ya un poco, para mí, vieja. Sí, súper interesante. Sí, perdón, ya sé ¿Sí? que... Sí. No, que en la columna anterior del querido Juan,
Se mencionó The Arrival, una película de ciencia ficción extraterrestre, y que una manera también de entender eso, eso opuesto, eso ajeno, es comprendiendo, y eso en ese caso es mediante el lenguaje, y es lo que rompe una lógica de miedo o de sazón frente a lo desconocido. Sí, a mí se me... Bueno, Sí. me iba a ir de nuevo. Hablamos de géneros, ya aparecieron mencionados varios, el terror, el weird. Hay otro género que es la ciencia ficción, que también es un género en el que has incursionado, y en tu obra prolífica también has incursionado ahora hace poco en la historieta, con el telépata, ¿no? A través de OVNI, algo que armaron en conjunto con Julio Azamor. Preguntarte un poco por ese proyecto, cómo surge y cómo te sentiste vos acostumbrado otra vez a trabajar con la narrativa a la hora de producir un guión de una historieta larga como esta, si es un género también que te interesa, que sos lector. Empecé a leer de grande, verdaderamente historieta me empecé a relacionar de grande y cuando empecé a entender, o al menos encontré una forma de lectura que a mí me gustaba, me encantó, porque ¿esto se lee rápido o se lee despacio? ¿Cuánto tiempo me quedo en una página? Y yo soy un lector lento de historieta, pero porque considero que leerla es más allá de los textos, es leer el montaje de la página, la forma en que cada viñeta organiza la mirada, digamos, la perspectiva, el foco. Cuando encontré eso, descubría que ahí había algo que a mí me gustaba, me interesaba armar. Y hacer guión fue eso, también fue trabajar mucho con plantear, por suerte con Julio nos entendimos muy bien de entrada, y yo por ahí le hacía planteos de la página con tantas viñetas, el orden, la lógica de las viñetas un poco el foco así, y él por ahí me sugería alguna cosa para organizar mejor. Uno se enrosca por ahí, se endulza y lo que tiene en su cabeza, por supuesto, no termina necesariamente en papel, pero me encantó la experiencia y la idea es hacer 2 más. Acá lo tengo, ahí se ve. Hermoso. Quedó muy lindo, Sí. Che, yo pensaba en lo que acabas de decir, y es verdad, digo, a la hora de lo que lo diferencia quizá de la narrativa es que siempre me pasó frente a la historieta, porque tampoco soy un ávido lector, es esa cosa de a veces sentir que estoy pasando muy rápido, porque estoy entrando a la historieta con la lógica de la novela o de otro estilo. Que también te pasa en la poesía, tal vez, ¿no? Como Totalmente. decir, bueno, leo un poema, voy al que sigue y te lees un libro. Cuesta a veces ese detenerse. Sí, pienso que esos momentos donde en la novela quizá esté la descripción, hay un eje que no es la sucesión de eventos, sino la descripción de un lugar, el momento para narrar algo. En la historieta, eso simplemente te lo da lo que decís vos, la percepción, el foco de la animación. Indagaste mucho ahí, digamos, y te chocaste contra la pared muchas veces, como que en un momento te dijo, che, esto no hay manera de poner en perspectiva esto. No, fue. No sentí que me choqué tanto con él. Él fue muy amable siempre. Y Julio fue amable y paciente, además laburó un montón. Pero yo más o menos creo que encontré una lógica de montaje que me interesaba y leyendo cómics, sobre todo de Alan Moore en adelante, ¿no? Pero pensando y viendo cómo trabajaba con Alan Moore. Un guión de Alan Moore puede tener 100 páginas, un delirio. No me interesaba ir tan lejos. Pero sí ver cómo con diferentes historias y diferentes guionistas trabajó de diferentes maneras y tratar de encontrar, que es un poco lo que uno hace que cuando escribe una novela, es tratar de entender la naturaleza de lo que estoy tratando de escribir y pensar desde ahí una poética, porque el montaje es parte de la poética y sobre todo me parece que en la historieta eso se hace muy patente. Hay una poética voy a trabajar entre 5 y 7 u 8 viñetas por página, no más de eso. Tampoco que sean viñetas todas iguales, sino ver cómo organizarlas, que eso sea expresivo también, expresivo y expresionista incluso. Entonces, trabajar con esas lógicas, ahí hay una poética que hacen al mundo que vas a estar contando.
Sí, incluso en tu obra narrativa también el concepto del montaje está muy presente, digamos, ¿no? En Perros de la Lluvia está, y en muchos de tus textos lo trabajás muy bien, digamos, el procedimiento del montaje. Aparecía recién, como mencionaba, la poesía, en esto también de una lectura que a veces uno, el acostumbrado a la narrativa, le cuesta ver cómo llevarse. ¿Cómo sos lector de poesía? ¿Te interesa? ¿Ves la poesía así contemporánea, cosas interesantes, o es un género que no frecuentas tanto? En realidad lo frecuento poco. Me gustaría tener más, frecuentarlo un poco más. Siempre me prometo que lo voy a hacer y en general vuelvo a poetas que ya leí, digamos. No, la verdad es que leo así azarosamente, por ahí me llegan cosas más contemporáneas y a veces me gustan, a veces no. Pero, no sé, vuelvo por ahí mucho a algunos poetas no, pero en algún momento sí, espero poder, uno se imagina un octogenario lector de poesía, por lo menos llegar a primer objetivo llegar a los 80 años, segundo objetivo todavía poder leer, sostener un libro en las manos, y el tercero es que sea un libro de poesía. Ricardo, te saco un poco de lo estrictamente literario de tu obra. Venía pensando y me gustaría preguntarte, porque nosotros hemos construido un círculo de entrevistas de plástico y bueno, muchos, parte del grupo también es amigo, hay un grupo entre Matteo, Ferrari, Romero, Consiglio, digamos, hay una generación. Me interesaba preguntarte si ustedes se piensan parte de una generación, si eso es posible pensarse en el mismo presente, si es una duda que tienen. Y en base a eso, ¿qué similitudes y diferencias encontrás vos en los distintos abordajes de la literatura? Nosotros lo habíamos, en una charla así de entre casa, pensado entre Mati y vos, distintas zonas parecidas en la búsqueda, pero distintas maneras de escribir. ¿Cómo lo pensás eso? No, en diferentes momentos he identificado diferentes conexiones en búsquedas. Y hoy particularmente sí, estoy de acuerdo con ustedes. O sea, siento que con Juan tenemos búsquedas y preocupaciones similares y a mí me nutre mucho charlar con él y leerlo y bueno, y pensar cosas juntos. Entonces, me parece que sí, buscamos resolverla por distintos lugares y con distintas poéticas y lógicas, pero ahí hay una conexión. No pensaría en generación, sí en esto, en encuentros y desencuentros, porque a lo largo del tiempo he tenido otros encuentros y en distintas búsquedas. Y que van y vienen, y amistades que están, o sea, más allá de esos encuentros o desencuentros en la búsqueda de la escritura, ¿no? Che, voy a hacer una pregunta. Si estás cansado de responderla, quizás me podés decir, y no hay problema y seguimos. Pero venimos construyendo. Sería muy bueno que lo haga. Sería muy bueno, la verdad que sería un momentazo. Bueno. No, venimos construyendo sin querer al principio, pero quizá una temática recurrente es repensar el realismo y pensar el fantástico, el género. Con todas sus contradicciones y sus aristas, y ir a veces volver. A mí me pasa que a veces estoy muy decidido de que esto es así, pero a veces no. ¿Cuál es hoy día tu opinión del realismo en esta cuestión de si puede contar ciertas cosas, si no? ¿Qué es lo que opinas? Yo primero me preguntaría a qué le estamos llamando realismo, porque antes de decir el realismo puede o no puede, pensaría, bueno, ¿a qué le estamos llamando realismo? Porque si hablamos de un realismo decimonónico, y seguramente haya muchas cosas que tal vez pueda contar, pero que tal vez a mí no me convoquen, porque si bien puedo volver a Dickens con mucho placer, me parece que una escritura dickensiana sin pensarse a sí misma en esto, a estas alturas, me parece que está faltando algo ahí que yo necesito. Y tal vez ese es un elemento que me parece fundamental, que es cierta autoconciencia
de esa construcción que es el realismo, ¿no? Que a medida que se construye se ponga en cuestionamiento, que trabaje un poco sobre esa inestabilidad, porque en definitiva va a ser una convención. ¿Sí? Cuando apunta directamente hacia una mímesis, y yo creo que ya no estamos hablando de realismo, estamos hablando de costumbrismo, ¿no? Cuando apunta a una mímesis y a una identificación media inmediata de espacios o personajes o relaciones, para mí son de lógica de relato mainstream, está buscando, es costumbrismo. El realismo puede ser muy extraño, muy oscuro, puede ser muy desconcertante. Hay que ver, por eso, a qué le estamos, cuáles son los límites de lo que nosotros vamos a llamar realismo. Sí, también pienso, claro, es eso, hasta cuánto se estira, cuánto soporta, digamos, el realismo del extrañamiento, digamos, hablamos de Sager, que era mucho lenguaje, digamos, pero es pensar, y quizás eso se vaya viendo a medida que se siga escribiendo, cuánto se puede tensar, digamos, que quizás es lo más interesante hoy en día. Si yo pienso ahora en un libro que para mí tensa el realismo de una manera extraordinaria y que lo lleva, es Extinción, el último libro de cuentos de Foster Wallace. Sí. Los cuentos de ese libro son minuciosamente realistas, pero son puestas en abismos constantes. Y es a través del discurso y a través de la interioridad de los personajes, y como todas las variables que a nosotros nos permiten hacer una unidad de espacio-temporal se rompen. Entonces, y hay que empezar a mirar de vuelta qué tenemos en las manos. Pero si hoy pienso en, casi podemos decir ahora, justo estoy leyendo un libro sobre agujeros negros y estuve en un festival de ciencia hablando con físicos cuánticos. Podemos pensar en un realismo cuántico, ¿no? Y ahí podemos entrar a hablar con tranquilidad. Sí, yo pensaba también en autores, digo, que hoy tienen una potencia enorme en la literatura universal, como puede ser Cartarescu, que también es un autor que, digo, hay categorías que tal vez hoy para pensar a ciertos autores son medio que se quedan cortas, digamos. Sí, son o injustas o incluso a veces están malintencionadas, digo, pero sí, Cartarescu, ¿qué vas a decir? ¿Que es un autor fantástico? Hace un realismo social cuando empieza a hablar de su infancia y en el mundo soviético, digamos, o sea, casi en la Rumania de los 60 o de los 70. ¿Qué está haciendo? Porque enseguida aparece, sigue un ácaro y tenemos 70 páginas acompañando un ácaro, digamos, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Sí, y sumo otro paréntesis a Mike Wilson quizá en esto. Sí. Totalmente, sí. Es que tal vez la síntesis es lo que un poco decía Ricardo al principio. Hoy en general habrá quienes todavía lo siguen convocando una escritura a lo Dickens o a lo Balzac. Hoy no es algo que parece como ser lo que prime, pero después sobre eso las variaciones pueden ser diversas. Pero pensaba un poco qué lugar le das también a la crítica literaria, que tal vez es algo que hoy ha perdido como cierta potencia. Hace poquito charlábamos, a partir de la última novela de Juan Matios salieron como algunas notas y celebrábamos nosotros de cierta manera que vuelva un poco la crítica literaria en el buen sentido, que lea atentamente, que puede señalar esto me gusta, esto me interesa, no me interesa tanto la literatura que va por acá. Vos sos de leer en general crítica y ves que es algo que esté como un poco perdiéndose o sigue con vigencia. No, yo creo que se ha desinflado un poco ese espacio de reflexión. Lo que también, o sea, por un lado se ha desinflado, pero también ha cambiado sus códigos, ¿no? También son otros de los espacios en donde se producen y los lenguajes son distintos, los tiempos son distintos. Cuando hablamos de crítica, uno antes podía imaginar, no se refería a reseña. Y hoy más que nada estamos hablando de reseñas que tienen una cantidad, un desarrollo que tampoco puede plantearse. No es que son 2 páginas de diario de
de una lectura, entonces tampoco hay tanto espacio ahí. La verdad es que leía mucho más cuando era editor, porque Claro. por oficio uno tenía que... Pero ahora leo, la verdad es que leo algunos espacios y cuando son sobre cosas que más o menos me convocan o me interesan ahí. No, Juan, quedó en mandármela, me la mandó, después la tengo que buscar a la nota que estaban haciendo alusión. Sí, me parece que es interesante pensar, siempre que se puedan pensar los textos, me parece que es interesante. También a veces me pasa, o sea, uno está trabajando con textos todo el tiempo, todo el día, o sea, la cantidad de cosas que leí hoy no las puedo enumerar por distintas cosas, laburos. Y a veces necesita hacer como un orden y una limpieza, y a mí lo que particularmente me trae eso es leer ficción, en general. Aunque con los años me he ido acercando más a textos teóricos o a textos que van por fuera de la ficción, bueno, algunos textos de ciencia también, pero soy más reticente. Juan siempre me dice, siempre habla de él, siempre está pensando en intervenir en el campo de una u de otra manera. Yo me acobardo, me mareo un poco con esa idea, no estoy seguro de a qué le estamos llamando campo, y no, entonces entra ese realismo cuántico y me desordena las ideas. Bien, sí. Ricardo, te agradecemos muchísimo por el tiempo, un lunes hasta ahora que uno llega Lindo libro que tienen ahí. con lo último. Te quería preguntar, sí, me he metido en este universo... Pequeño universo. En este pequeño universo se reeditó hace muy poco, Sigilo reeditó Donde yo no estaba, una novela de Marcelo Cohen medio inhallable durante mucho tiempo. Sé que sos fanático de Cohen y particularmente que te ha interesado esta novela. Para quienes como yo estén llegando ahora por esta reedición a este universo, ¿qué podés decir brevemente? Brevemente, ¿vale? ¿Qué puedo decir? Extendete también, no hay problema. Yo por vos. El que no baila con esta novela es un inglés. Eso te hace. Ya está. Pero creo, yo la leí en pandemia, me acuerdo, y me dio mucha felicidad el libro. Pero porque en general hay que entrar en Cohen, ¿no? Es una escritura farragosa, que con una propuesta, incluso hay que entender el código, el humor, pero está bien, ¿no? Es una exigencia que te propone. Y una vez que entraste, te quedás ahí. O sea, entras y tiene una capacidad para generar mundos muy complejos, panconciencia mediante, todo en el delta panorámico, muy complejos, pero al mismo tiempo muy cálidos, muy vivos. Eso me parece genial. Bien. Bueno, Ricardo, te agradecemos mucho por la charla. Yo les agradezco a ustedes. Ya iré un día, ya andaremos por allá. Por favor, ojalá. Sí, ojalá. sí, Ahora creo que se vienen hay cosas. presentaciones, Nos así vamos que, a estar claro. encontrando. Sí. Así que seguiremos la conversación por ahí. Un abrazo. Dale, y bueno, muchas gracias. buenísimo. Les mando un abrazo grande. Gracias, Ricardo. Bueno, ahí pasó Ricardo. Recomendamos leer Perros de la Lluvia, que es, como dijimos, su última novela, pero realmente tiene una obra extensísima de novelas. ¿Tu libro favorito de Romero? Y Big Rip es realmente la apuesta, pero Yo sé, en invierno me vuelve bastante loco. Gente, vamos a un pequeño tema.